Vio a dos gemelas desesperadas vendiendo un gatito y les ofreció una fortuna para que se fueran. Nadie estaba preparado para el secreto que su increíble respuesta revelaría. Alejandro Montes, un hombre para quien el tiempo era una mercancía más valiosa que el oro, sentía que estaba desperdiciando una fortuna. El tráfico de aquella tarde de martes era un monstruo lento y ruidoso, una arteria urbana obstruida que mantenía su sedán de lujo, un oasis de cuero italiano y silencio climatizado, aprisionado en el corazón de un barrio que él normalmente solo sobrevolaba en su helicóptero. El aire allá afuera era denso con el calor de final de tarde y el olor a asfalto y comida callejera. Para Alejandro, era el sonido y el olor del fracaso, de la ineficiencia, de vidas que no avanzaban, y él lo odiaba. Su chofer, un hombre llamado Ramiro, mantenía los ojos fijos al frente, acostumbrado al silencio pesado y al aura de impaciencia glacial que su jefe emanaba. Alejandro no miraba su teléfono ni los informes en su maletín de cuero. Sus ojos, de un gris tan duro y frío como el acero de los rascacielos que él construía, barrían la acera con un tedio displicente. Vendedores ambulantes, trabajadores volviendo a casa, el flujo anónimo y cansado de la ciudad. Era un paisaje humano que había aprendido a ignorar, a ver como nada más que un telón de fondo para sus ambiciones. Su mundo era una torre de cristal y cifras, y todo lo que estaba fuera de ella era irrelevante, un ruido de fondo que merecía ser silenciado. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía. Dos figuras pequeñas, casi idénticas, plantadas cerca de un poste de luz cuya pintura se descascaraba. Eran niñas, gemelas, tal vez de 7 u 8 años. Llevaban vestidos sencillos e iguales, de un amarillo pálido, limpios, pero visiblemente gastados por el uso y el tiempo. Sus cabellos oscuros estaban recogidos en trenzas que, aunque un poco deshechas por el calor, mostraban la evidencia de un cuidado matutino. En sus pies, sandalias gastadas. Entre ellas, en el suelo, una vieja caja de zapatos con algunos agujeros en la tapa. A primera vista, Alejandro las descartó como una pieza más del paisaje de la pobreza urbana. Niñas vendiendo caramelos, baratijas, cualquier cosa para ayudar en casa. Era una realidad triste, pero, en su mente, inevitable y, sobre todo, lejana. Estaba a punto de desviar la mirada, de volver a sumergirse en la contemplación de su propio aburrimiento, cuando notó la naturaleza de su mercancía, y más importante, la extraña y febril intensidad de sus esfuerzos. Una de las niñas sostenía en sus manos un gatito, un único gatito. Era una bola de pelo de un naranja vibrante, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. Lo alzaba hacia los peatones que pasaban con un gesto que era más súplica que oferta. Su hermana gemela permanecía a su lado, con las manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera rezando, susurrando palabras de ánimo cada vez que alguien pasaba de largo. «Por favor, señora». La voz aguda de la niña que sostenía al gato cortó el ruido del tráfico. Se dirigía a una mujer cargada de bolsas de la compra que apenas disminuyó el paso. «Cómprelo. Es muy urgente». La mujer lanzó una mirada compasiva al gatito y luego a las niñas. «Lo siento, corazón. No puedo tener mascotas donde vivo. Es precioso. Seguro alguien lo querrá». La mujer siguió su camino. La niña bajó los brazos por un instante, y su rostro se contrajo en una mueca de decepción tan profunda que a Alejandro le pareció desproporcionada. No era la frustración de una venta perdida, era algo más hondo, algo parecido a la desesperación. Su hermana inmediatamente le tocó el brazo, un gesto de solidaridad silenciosa, y le susurró algo al oído. La primera niña respiró hondo, un pequeño y tembloroso espasmo de sus hombros, y se recompuso, alzando de nuevo al gatito con una determinación renovada y feroz. Alejandro frunció el ceño. Había algo anómalo en aquella escena. No era la venta en sí, sino la urgencia. Una urgencia que parecía de vida o muerte. Si solo quisieran deshacerse del animal, podrían regalarlo. Miles de personas se detendrían por un gatito gratis, pero ellas no lo ofrecían, lo vendían. Y no lo vendían con la alegría de quien ofrece una mascota adorable, sino con la gravedad de quien cumple una misión sagrada. Involuntariamente, la imagen de las dos niñas, unidas en su propósito incomprensible,
Abrió una puerta en su memoria, una puerta que él mantenía cerrada con cerrojo y cadenas desde hacía 5 años. La imagen de su propia hija, la pequeña Isabela, con sus 6 años y esa misma determinación feroz en la mirada, suplicándole por un perrito. Por favor, papá, él me necesita. Yo lo cuidaré para siempre. Lo prometo. Un dolor agudo, físico, como una garra helada, le atenazó el pecho. Podía casi oler el perfume a vainilla de Isabela, oír su risa cristalina resonando por los vastos salones de la mansión que ahora era un mausoleo silencioso. La mansión que apenas habitaba, prefiriendo el vacío estéril y ordenado de su ático en el centro de la ciudad. Tras el accidente de coche que se llevó a Isabela y a su esposa, la vida de Alejandro se había convertido en un ejercicio de control y negación. Controlaba su imperio, a sus empleados, sus finanzas, y se negaba a sí mismo cualquier emoción que pudiera conectarlo con aquel pasado insoportablemente doloroso. Los niños, las familias, las risas, las mascotas, eran todos detonantes para la herida que él se negaba a reconocer, un abismo que mantenía cubierto con una fina capa de éxito y frialdad. Y ahora, 2 niñas en una acera sucia estaban rasgando esa cubierta con la simple fuerza de su extraña misión. Sintió una oleada de ira. Una ira irracional dirigida hacia ellas, por estar allí, por existir, por desenterrar fantasmas que él había trabajado tanto por sepultar. Ira hacia sí mismo, por ser tan débil como para dejarse afectar. «Ramiro, sal de aquí». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «El tráfico está parado, señor Montes», respondió el chofer con su calma profesional. Alejandro tamborileó con los dedos en el reposabrazos de cuero. La impotencia de estar atrapado allí, forzado a ser testigo de aquella escena, era exasperante. Vio a las niñas abordar a un joven estudiante, que se detuvo, acarició al gatito con una sonrisa, pero luego se encogió de hombros con pena y siguió su camino. Y de nuevo, la misma ola de genuino desconsuelo en los rostros de las gemelas. No eran actrices. Su emoción era cruda, auténtica. Finalmente, el tráfico comenzó a fluir. El coche de Alejandro avanzó, y la escena de las niñas y su gatito naranja comenzó a encogerse en el espejo retrovisor. Sintió un alivio momentáneo, como si hubiera escapado de una amenaza invisible. Pero la imagen de ellas, pequeñas y desafiantes contra la indiferencia de la ciudad, se negaba a desaparecer de su mente. La lógica no encajaba. La emoción que había presenciado no era compatible con la simple venta de un animal. Soportó 3 manzanas. 3 manzanas de silencio, mientras su mente, entrenada para resolver problemas complejos y encontrar patrones ocultos en hojas de cálculo, rumiaba aquel pequeño enigma. La curiosidad, una emoción que generalmente reservaba para adquisiciones hostiles y brechas en el mercado, lo corroía. Era una anomalía, un dato que no encajaba en el sistema, y su cerebro detestaba las anomalías. «Ramiro», dijo, rompiendo el silencio. «Da la vuelta a la manzana». El chofer no cuestionó. No mostró sorpresa, aunque sin duda la sintió. Simplemente maniobró el coche en la primera oportunidad, con un movimiento suave y eficiente. Alejandro no sabía exactamente qué iba a hacer. Quizás arrojarles un fajo de billetes por la ventanilla y ordenarles que se fueran a casa. Sí, eso era. Un gesto rápido, impersonal, que silenciaría esa punzada irritante en su conciencia y restauraría el orden en su universo. Cuando regresaron a la esquina, las niñas seguían allí. La multitud había disminuido un poco con el avance de la tarde, y parecían aún más pequeñas y vulnerables bajo la luz anaranjada del sol poniente. Alejandro observó durante 1 minuto más. Una de ellas, sentada en el bordillo, lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. La otra, de pie a su lado, le acariciaba el pelo, todavía sosteniendo al gatito naranja con una lealtad inquebrantable. Aquello fue suficiente. La lógica voló por la ventana. «Para aquí», le ordenó a Ramiro. «No, Aniseta». Antes de que el chofer pudiera moverse para abrirle la puerta, Alejandro ya estaba saliendo del coche, un acto tan inusual que hizo que Ramiro arqueara las cejas en el espejo retrovisor. El aire caliente y húmedo de la calle lo golpeó, un contraste chocante con el ambiente filtrado y estéril del vehículo. Por un instante,
Se sintió expuesto. Un animal de cautiverio liberado en la jungla. Caminó hacia las niñas. Sus zapatos italianos de $2000 parecían absurdamente fuera de lugar en aquella acera agrietada. Las niñas lo vieron acercarse, un hombre alto, imponente, vestido con un traje a medida que valía más que todo lo que poseían. La que lloraba se cayó de inmediato. Su rostro manchado de lágrimas y polvo se convirtió en una máscara de recelo. La otra se interpuso instintivamente delante de su hermana, en una postura protectora, abrazando al gatito naranja contra su pecho como si fuera un tesoro. «¿Cuánto por el gato?», preguntó Alejandro, su voz sonando más como una orden que como una pregunta. La niña, que estaba de pie, lo miró fijamente, sus grandes ojos oscuros escrutándolo con una seriedad impropia de su edad. «50.000 pesos, señor». Alejandro casi se rió. 50.000 pesos por un gato callejero. Era una suma ridícula, claramente inventada. ¿50.000? ¿Y por qué es tan caro? Porque es especial, respondió la niña, con una simplicidad desafiante. Es muy importante que lo vendamos por ese precio. ¿Importante por qué?, preguntó Alejandro, su curiosidad superando a su irritación. La niña vaciló, mirando a su hermana, que negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible. Es solo importante. Alejandro decidió que ya era suficiente de juegos. Sacó la cartera del bolsillo, un gesto que en su mundo lo resolvía todo. Olvídalo, no quiero el gato. Sacó varios billetes grandes, una suma considerablemente mayor. Aquí hay 300.000 pesos. Tomad el dinero, llevad al animal a casa y no volváis a molestar a la gente. Extendió el dinero. Para su total y absoluta estupefacción, la niña retrocedió un paso, negando con la cabeza vehementemente. «No, señor, no queremos su dinero. Tenemos que vender a Naranjito, por 50.000 pesos». Ahora Alejandro estaba completamente perplejo. Dos niñas pequeñas, visiblemente pobres, rechazando una cantidad que probablemente representaba una pequeña fortuna para su familia, por un principio incomprensible. Aquello era un desafío directo a todas las leyes del universo que él conocía. «No lo entiendo», dijo bajando la mano. «Os estoy ofreciendo 6 veces lo que pedís. ¿Por qué no lo aceptáis?» «Porque no es caridad, señor», dijo la otra niña, la que había estado llorando, su voz un susurro tembloroso. «Tiene que ser una venta de verdad, por ese precio». Esto era el colmo de lo ilógico. Aquel asunto había dejado de ser un simple fastidio para convertirse en un rompecabezas fascinante. «De acuerdo», dijo Alejandro cambiando de táctica. «Lo compro a Naranjito, por 50.000». Separó el billete exacto y se lo tendió. Los rostros de las niñas se iluminaron con un alivio tan sobrecogedor que fue casi doloroso de presenciar. La que sostenía al gato se lo entregó a Alejandro con manos temblorosas. Era un animal minúsculo, todo pelo suave y huesos frágiles, que maulló suavemente al ser transferido. Sus ojos eran de un azul lechoso, típicos de los recién nacidos. No parecía tener nada de especial. «Gracias, señor. Muchas gracias», dijo la niña, tomando el dinero con una urgencia desesperada, como si el billete pudiera quemar si no lo agarraba rápido. «Ahora decidme», dijo Alejandro, sosteniendo al gatito con torpeza, sintiéndose ridículo. «¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué esta actuación?». Las niñas se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellas. La que había hablado primero, la más valiente, pareció tomar una decisión. «Porque era una promesa», dijo en voz baja. «¿Una promesa a quién?», insistió Alejandro. «A nuestro hermanito Mateo», dijo la otra, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Alejandro sintió un escalofrío, a pesar del calor. «¿Hermanito? ¿Vuestro hermano está perdido?», preguntó, su mente ya imaginando un escenario de secuestro, de una alerta de niño desaparecido. La niña valiente negó con la cabeza. Lágrimas frescas comenzaron a formarse en sus ojos, empañando su mirada decidida. «No, señor, no está perdido. Él se fue adelante». «¿Se fue adelante? ¿A dónde?». La otra niña, la más sensible, dejó escapar un sollozo ahogado, y sus siguientes palabras fueron el golpe que transformó el rompecabezas en un abismo de misterio. «Se fue al arco iris», dijo entre lágrimas. «Y Naranjito fue el último que lo vio. Él es el único que sabe el camino para llegar allí».
Su hermana le dio un codazo suave, intentando silenciarla, pero ya era tarde. Las palabras flotaban en el aire denso de la tarde, absurdas, infantiles, y sin embargo cargadas con el peso de un dolor incomprensible. El arco iris, el camino, un gato que sabía cómo encontrar a un hermano. Alejandro se quedó inmóvil, el gatito naranja maullando en sus manos, el dinero intercambiado, y un misterio en su regazo que era infinitamente más complejo que cualquier acuerdo de fusión que hubiera negociado. Miró los rostros de las niñas, marcados por una convicción tan profunda y una lógica tan deformada por el duelo que desafiaba toda explicación racional. Él, un hombre que vivía en el mundo de lo concreto, de lo tangible, del beneficio y la pérdida, acababa de comprar la llave de un acertijo envuelto en fantasía infantil y luto. Y por primera vez en 5 largos y vacíos años, no quería ignorarlo. No quería descartarlo como un disparate. Necesitaba, con una urgencia que lo asustaba, entender qué clase de promesa podía hacer un gatito a un niño que se había marchado al arco iris. El viaje de regreso al ático fue un ejercicio de disonancia cognitiva para Alejandro Montes. En el asiento de cuero a su lado, dentro de la improvisada caja de zapatos que las niñas le habían entregado, un minúsculo gatito naranja maullaba con una insistencia lastimera. Alejandro, un hombre que movía millones de euros con una sola firma, que negociaba con conglomerados internacionales y doblegaba a sus rivales con una frialdad legendaria, se sentía completamente absurdo. Sostenía en sus manos el resultado de la transacción más ilógica de su vida. 50,000 pesos por un gato callejero y un acertijo infantil sobre un arco iris. Ramiro, dijo, su voz tensa, busca en el sistema el hospital veterinario de lujo más cercano, el que esté abierto toda la noche. Sí, señor Montes. ¿Debo programar la ruta? Alejandro miró al pequeño animal. Naranjito. Se sentía estúpido incluso pensando en ese nombre. La opción lógica era dejarlo en un refugio o una clínica. Un profesional se haría cargo. Sería un acto de caridad anónimo y eficiente. Limpio. Sin complicaciones. Borraría el incidente de su día y le permitiría volver a su ordenada existencia. Pero las palabras de las gemelas resonaban en su cabeza. Un eco persistente y perturbador. Él es el único que sabe el camino. ¿Qué camino? Era un disparate. Obviamente, era un disparate. Una fantasía elaborada por 2 niñas inteligentes de la calle para estafar a un rico incauto. Y él había caído. La idea lo irritó profundamente. Él, que se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, para detectar el engaño a kilómetros de distancia, había sido manipulado por 2 niñas y un cuento de hadas. No, dijo finalmente, para sorpresa de Ramiro y de sí mismo. Cancela eso. Vamos al ático. El resto del camino transcurrió en un silencio denso. Alejandro no miraba al gatito, pero era consciente de su presencia a cada segundo. Cada pequeño maullido era como una aguja pinchando su armadura de indiferencia. Al llegar al edificio, el portero lo saludó con su habitual deferencia, pero sus ojos se desviaron por una fracción de segundo hacia la caja de zapatos que su jefe llevaba con una extraña rigidez. Alejandro sintió la necesidad de dar una explicación, algo que nunca hacía. Es para un proyecto, pensó, pero no dijo nada. La idea era tan ridícula que prefirió el silencio. El ascensor privado lo subió a su santuario, un ático dúplex que ocupaba las 2 últimas plantas del edificio más exclusivo de la ciudad. Era un espacio de minimalismo extremo, suelos de mármol blanco, paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de 360 grados, muebles de diseño que parecían más esculturas que objetos funcionales. No había fotografías personales, no había desorden, no había vida. Era un espacio tan vasto y silencioso como su propia soledad. Colocó la caja en el suelo del inmenso salón. El gatito asomó su cabeza naranja y lo miró con sus ojos azules e inocentes. De repente, el silencio del apartamento ya no era pacífico, era opresivo. La presencia de esa pequeña criatura viva no hacía más que acentuar el vacío de todo lo demás. Era como una única vela encendida en una catedral oscura. Alejandro se aflojó la corbata, sintiéndose un intruso en su propia casa. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Qué comen los gatos tan pequeños? ¿Dónde hacen sus necesidades? Se dio cuenta, con una punzada de pánico,
de que no tenía ni la más remota idea. Su vida estaba tan perfectamente organizada que cualquier cosa fuera del guión, por pequeña que fuera, la desbarataba por completo. Llamó a su asistente personal, Elena, una mujer de eficiencia casi robótica. «Elena, necesito que consigas algunas cosas con urgencia y las envíes a mi ático». «Por supuesto, señor Montez». «¿De qué se trata?» Hubo una pausa. Alejandro se sintió ridículo. «Leche especial para gatitos, un biberón, una caja de arena, comida para gatos pequeños y lo que sea que necesiten los gatos. Consulta a un experto». El silencio al otro lado de la línea fue apenas perceptible, pero para Alejandro fue ensordecedor. Podía imaginar la confusión de Elena. Él, que nunca se desviaba de los negocios, pidiendo provisiones para una mascota a las 10 de la noche. «Entendido, señor. ¿Alguna preferencia de marca?» «La mejor que haya», respondió, y colgó. Siempre la mejor. Era su única forma de lidiar con un problema que no entendía. Lanzarle dinero hasta que se resolviera. Mientras esperaba, intentó trabajar. Abrió su portátil en la mesa de cristal del comedor, pero las cifras y los gráficos parecían borrosos, insignificantes. Su atención se desviaba constantemente hacia la pequeña criatura que exploraba tímidamente un rincón del salón, tropezando con sus propias patas. Lo observó acercarse a la base de una escultura de metal pulido y frotarse contra ella. Y entonces, otro recuerdo lo golpeó, tan vívido que tuvo que cerrar los ojos. Isabela, riendo a carcajadas en el suelo de la antigua casa. La casa que él había vendido porque no soportaba sus recuerdos. Un pequeño cachorro de Golden Retriever le lamía la cara. «Mira, papá, le gusto, se llama Rayo». Él había cedido a sus súplicas ese día, y la alegría de su hija había llenado cada rincón de la casa durante 3 maravillosos meses. 3 meses antes de que el silencio lo devorara todo. Abrió los ojos. El dolor era tan fresco como si el accidente hubiera sido ayer. Y este pequeño gatito naranja, este problema no deseado, lo estaba obligando a sentirlo. La ira volvió, una ira defensiva. No podía permitirlo. Tenía que resolver el misterio, no por compasión, sino para ponerle fin, para poder deshacerse del gato y de los fantasmas que traía consigo. A la mañana siguiente, hizo una llamada que no estaba en su agenda. Contactó al jefe de su equipo de seguridad, un ex coronel del ejército llamado Morales, un hombre que podía conseguir cualquier tipo de información con una discreción absoluta. «Morales, tengo un encargo personal. Es inusual. Usted dirá, señor». Alejandro describió la esquina, la hora y a las 2 niñas gemelas. Le contó sobre la venta del gatito naranja. Omitió la parte del arco iris. Le pareció demasiado humillante admitir que esa era la razón de su interés. «Quiero saber quiénes son, dónde viven, quién es su familia, cuál es su situación, pero quiero que seas extremadamente discreto. No quiero que se sientan observadas ni acosadas. Esto es solo para mi información. Es un asunto de posible fraude que me ha llamado la atención». La excusa sonó débil, incluso para sus propios oídos, pero Morales no era un hombre que hiciera preguntas. «Entendido, señor. Tendrá un informe preliminar esta noche». Los 2 días siguientes fueron un extraño interludio en la vida de Alejandro. Mientras Morales trabajaba en la sombra, él se encontró en la insólita posición de ser el cuidador de Naranjito. Las provisiones habían llegado, y Alejandro, siguiendo torpemente las instrucciones de un vídeo de YouTube, había aprendido a alimentar al gatito con el biberón. El animalito, al principio asustado, empezó a seguirlo por el enorme apartamento, un pequeño punto de color y vida en un mar de grises y blancos. Alejandro descubrió que el sonido del ronroneo del gato, un motorcito vibrante y suave, era extrañamente calmante. A veces, mientras leía un contrato, Naranjito se acurrucaba en su regazo y se quedaba dormido. Y Alejandro, en contra de toda su voluntad, se quedaba quieto para no despertarlo. En esos momentos, sentía una calidez que no era solo la del pequeño cuerpo del animal. Era algo más profundo, un deshielo incipiente en el permafrost de su corazón. El lazo no se estaba construyendo con las niñas, a quienes apenas conocía, sino con la misión que ellas le habían encomendado sin saberlo. Él era ahora el custodio de su extraña promesa. En la noche del segundo día, Morales llamó. «Tengo la información, señor. Te escucho». Las niñas se llaman Sofía y Valentina Rojas. Tienen 8 años.
Viven con su madre, Mónica Rojas, en un pequeño apartamento en el barrio de La Candelaria, en un edificio de viviendas bastante deteriorado. La dirección está en el archivo que le acabo de enviar a su correo encriptado. ¿Y la situación?, preguntó Alejandro, su corazón latiendo un poco más rápido. La madre, Mónica, es viuda. Trabaja en 2 sitios, limpiando oficinas por la mañana temprano y como camarera en un restaurante por la noche. Apenas llega a fin de mes. Las niñas son buenas estudiantes, según los registros de la escuela pública local. No hay historial de problemas, ni de servicios sociales, nada. Parecen una familia normal luchando por salir adelante. Hasta aquí, todo era predecible. Pobreza, lucha, la historia de millones. No explicaba la extraña desesperación de las gemelas. ¿Algo más, Morales? ¿Algo fuera de lo común? Hubo una pausa. Morales parecía dudar. Sí, señor. Hay algo más. La familia no siempre fue de 3. Tenían un hijo menor, un niño llamado Mateo. ¿Tenían?, repitió Alejandro sintiendo un nudo en el estómago. Sí, señor. Mateo falleció hace 3 semanas. Tenía 6 años. El aire pareció espesarse en la habitación. Alejandro se sentó pesadamente en su sillón de diseño. 6 años. La misma edad que Isabela. ¿De qué murió? Leucemia linfoblástica aguda. Una forma muy agresiva de cáncer infantil. Según la información que pude recabar de fuentes médicas y registros públicos, la familia luchó contra la enfermedad durante casi 2 años. Agotaron todos sus ahorros. La madre vendió todo lo que tenía de valor. Acumularon deudas considerables para pagar los tratamientos experimentales. Al final, no sirvió de nada. Alejandro cerró los ojos. La historia ya no era un enigma, era una tragedia. Pero aún faltaba la pieza clave. Morales, ¿el gato? ¿Hay alguna conexión con el gato? Aquí es donde la historia se vuelve extraña, señor. Hablé con una enfermera del ala de oncología pediátrica del hospital. De manera extraoficial, por supuesto. Me contó que, en sus últimas semanas, Mateo estaba muy deprimido y asustado. Apenas hablaba. Un día, una de las enfermeras encontró un gatito naranja abandonado cerca del hospital y, en contra de todas las reglas, se lo llevó a Mateo. Dijo que nunca había visto a un niño cambiar tanto. Mateo se aferró al gatito. Lo llamó Naranjito. Era su único consuelo en medio del dolor y el miedo. El gato no se separaba de su cama. Alejandro abrió los ojos, mirando al pequeño Naranjito, que ahora dormía plácidamente sobre una alfombra persa. El mismo gato. Continúa, susurró. La enfermera dijo que en su último día, cuando Mateo ya estaba muy débil, les hizo prometer algo a sus hermanas. Nadie sabe exactamente qué fue la promesa, solo las niñas y él. Pero tenía que ver con el gato, y también con una cifra. 50,000 pesos, dijo Alejandro, la comprensión cayendo sobre él como una losa de hielo. Exactamente, señor. La enfermera me confirmó que la última factura pendiente del hospital, una factura por un medicamento paliativo que no cubrió el seguro, era de 50,000 pesos. La madre, Mónica, estaba destrozada por esa deuda. Sentía que le había fallado a su hijo hasta en el último momento. Las niñas debieron oírla llorar por eso. Y entonces, todas las piezas encajaron. La revelación fue tan brutal, tan dolorosamente lógica en su ilógica infantil, que a Alejandro le costó respirar. No era un fraude, no era una estafa, era un acto de amor y magia. Las niñas no querían el dinero para ellas. En sus mentes de 8 años, deformadas por el trauma y el dolor, habían creado un ritual sagrado. Creían que si vendían al compañero de su hermano por el precio exacto de la deuda final, estarían saldando una cuenta cósmica. Estarían liberando a Naranjito de cualquier obligación terrenal para que pudiera cumplir su verdadera misión, viajar al arco iris y encontrar a Mateo, para que su hermanito no estuviera solo. La venta no era una transacción comercial, era un conjuro, un sacrificio, una ceremonia para enviar al único amigo de su hermano en su viaje final. Alejandro colgó el teléfono. El silencio en el ático era ahora ensordecedor. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Las luces de la ciudad se extendían bajo él como una galaxia de diamantes indiferentes. Él era el rey de ese universo, un universo de poder, riqueza y lógica implacable. Y todo se había hecho añicos por la fe desesperada de 2 niñas. Su cinismo, su coraza,
su calculada indiferencia. Todo se derrumbó. Se sintió desnudo, expuesto a una emoción tan pura y devastadora que no supo qué hacer con ella. Miró al pequeño gatito naranja, que se desperezaba ajeno al peso de su misión simbólica. Ya no era solo un gato, era el último vínculo de un niño moribundo con la vida, el depositario de una promesa sagrada, un símbolo del amor fraternal más puro que Alejandro había presenciado jamás. Se había involucrado, no por elección, sino por un capricho del destino, pero ahora tenía una elección real. Podía ignorar la verdad, podía quedarse con el gato, criar a Naranjito en el lujo y dejar que esa familia rota siguiera su camino de dolor. Era la opción segura, la que protegería su corazón de más heridas. No les debía nada, había pagado el precio que pedían. El trato estaba cerrado, o podía hacer algo más. Podía cruzar la línea que él mismo había trazado hacía 5 años. Podía entrar en sus vidas, no como un benefactor arrogante, sino como el hombre que ahora entendía el significado de su ritual, el hombre que sostenía su esperanza en sus manos. Tomó el informe que Morales le había enviado. Leyó la dirección una y otra vez. Apartamento 3B, calle de las Flores Olvidadas. El nombre parecía una broma cruel del destino. Se quedó allí, de pie, durante mucho tiempo, con el informe en una mano y el peso de una decisión imposible en el corazón. El dilema moral era claro y terrible. Intervenir significaba abrirse al dolor, al desorden, a los recuerdos de Isabela. Significaba volver a sentir. No intervenir significaba vivir, sabiendo que había tenido la oportunidad de honrar la promesa de un niño de 6 años y la había dejado pasar. Miró al gatito, que ahora lo observaba con curiosidad. Luego miró la dirección en el papel. El camino a seguir ya no era una fantasía infantil sobre un arco iris. Era una dirección real, en un barrio real, donde una tragedia real exigía una respuesta. Y Alejandro Montes, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sabía qué camino tomar. La decisión, una vez tomada, desató una avalancha de actividad en la mente de Alejandro. Durante 5 años, su vida se había regido por un principio fundamental: evitar cualquier enredo emocional que pudiera amenazar la fortaleza de apatía que había construido alrededor de su corazón. Ahora, estaba a punto de demoler esa fortaleza con sus propias manos. No bastaba con saber la verdad, sentirla lo obligaba a actuar. ¿Pero cómo? No podía simplemente presentarse en su puerta y anunciar: «Hola, soy el millonario que compró el gato de sus hijas. He investigado su tragedia personal y he venido a resolver sus vidas con mi dinero». El solo pensamiento era obsceno. Sería un acto de una arrogancia tan aplastante que destruiría la misma dignidad que él había llegado a admirar en ellas. La caridad, cuando se ejerce sin tacto, es solo una forma de poder, una manera de resaltar la distancia entre el que da y el que recibe. Él no quería ser un benefactor. Por alguna razón que aún no comprendía del todo, quería ser un puente. Necesitaba un pretexto. Un caballo de Troya de bondad que le permitiera entrar en su fortaleza de duelo y orgullo sin que se sintieran invadidas. Y el caballo de Troya estaba allí mismo, en su ático, maullando suavemente. Era Naranjito. El plan se formó en su mente, no con la fría precisión de una estrategia de negocios, sino con la torpe incertidumbre de un sentimiento nuevo. Usaría al gato. Se presentaría como un dueño novato e incompetente, buscando el consejo de las expertas originales. Era una razón legítima, casi humilde, que lo colocaría en una posición de necesidad, no de poder. Al día siguiente, por primera vez en más de una década, despidió a Ramiro por el resto del día y decidió conducir él mismo. Cambió su impecable traje por unos pantalones de tela y una camisa casual, ropa que no había usado en años. Se sentía como si se estuviera poniendo un disfraz para infiltrarse en el mundo real. Colocó a Naranjito en un transportín de lujo que Elena le había conseguido y condujo su segundo coche, un sedán menos ostentoso pero aún así, insultantemente caro para el barrio al que se dirigía. La calle de las Flores Olvidadas era aún más sombría a la luz del día. El edificio de apartamentos era una estructura de hormigón de 4 plantas, con la pintura desconchada, y un aire general de abandono y fatiga.
Había ropa tendida en algunos balcones, y el sonido de un televisor a todo volumen se filtraba por una ventana abierta. Alejandro aparcó, sintiendo las miradas curiosas de algunos vecinos. Salió del coche, cogió el transportín y respiró hondo. El corazón le latía con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Encontró el apartamento 3B en el tercer piso, tras subir por una escalera mal iluminada que olía a humedad y desinfectante barato. La puerta de madera estaba arañada y descolorida. Por un instante, dudó. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino existencial. Podía dar media vuelta, volver a su torre de cristal y olvidar todo aquello. Pero entonces, desde dentro del transportín, Naranjito soltó un pequeño maullido, como un recordatorio de su propósito. Alejandro levantó la mano y llamó a la puerta. Los segundos de espera se hicieron eternos. Oyó unos pasos apresurados y luego la puerta se abrió unos centímetros, sostenida por una cadena de seguridad. Una mujer de rostro cansado, con profundas ojeras y el pelo recogido en un moño desordenado, lo miró con desconfianza. Era Mónica Rojas. Parecía mucho mayor de lo que indicaba el informe de Morales. El dolor le había robado años. «Sí», dijo, su voz teñida de cautela. «Señora Rojas, disculpe la molestia. Mi nombre es Alejandro Montes». El nombre no pareció impresionarla. Era evidente que no tenía ni idea de quién era él. Mejor así. «No sé si me recuerda. Yo les compré el gatito a sus hijas hace un par de días». La expresión de Mónica cambió de la cautela al pánico. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo al gato? No, en absoluto, se apresuró a decir Alejandro, levantando el transportín para que lo viera. Él está perfectamente. El problema soy yo. Verá, no tengo ninguna experiencia con animales. Y él no parece querer comer lo que le doy. Pensé que quizás sus hijas, que lo conocen mejor, podrían darme algún consejo. Siento mucho presentarme así, sin avisar. Mónica lo examinó de arriba a abajo. Su historia era extraña, pero la genuina preocupación por el gato parecía haberla desarmado un poco. Dudó un momento, y luego quitó la cadena y abrió la puerta. «Pase», dijo, todavía con cierta reserva. El apartamento era minúsculo. Un pequeño salón comedor que también parecía servir de dormitorio, separado por una cortina. A pesar de la pobreza evidente, los muebles viejos y desgastados, el suelo de baldosas rotas, el lugar estaba impecablemente limpio y ordenado. En una pequeña estantería, varias fotografías en marcos baratos mostraban a las dos niñas sonriendo junto a un niño pequeño de ojos vivaces y sonrisa traviesa. Mateo, las gemelas, Sofía y Valentina, aparecieron desde detrás de la cortina. Al verlo, se quedaron paralizadas, con los ojos como platos. «Señor», susurró Sofía. Alejandro le sonrió, un gesto que se sintió extraño y oxidado en su rostro. «Hola, niñas, os presento a mi problema». Abrió el transportín y Naranjito salió, explorando el nuevo entorno con curiosidad. Las niñas corrieron hacia él, arrodillándose en el suelo. «Naranjito», exclamó Valentina, acariciándolo con una ternura infinita. «¿No quiere comer? Pero sí comía muy bien». «Le compré la mejor leche del mercado, pero no parece gustarle», dijo Alejandro, siguiendo su guión. Sofía, la más práctica, lo miró. «La calentó un poquito, señor. A él le gusta tibia, no fría». Alejandro parpadeó. «Ah, no se me había ocurrido». La tensión en la habitación se disipó un poco. Mónica observaba la escena, una pequeña y triste sonrisa formándose en sus labios al ver a sus hijas interactuar con el gato. Por un instante, parecieron las niñas que debían ser, no las pequeñas adultas cargadas de un duelo demasiado grande. Fue en ese momento cuando Alejandro decidió hacer su jugada. «Señora Rojas», dijo, su tono ahora más serio, «la verdadera razón por la que he venido no es solo el gato. Sus hijas me impresionaron profundamente el otro día. Su dedicación, su sentido de la responsabilidad, es algo que rara vez se ve». Mónica lo miró, la cautela regresando a sus ojos. «¿A dónde quiere llegar, señor Montes? He averiguado un poco sobre ustedes», admitió él, decidiendo que una media verdad era mejor que una mentira completa. «Sé que ha pasado por momentos muy difíciles, y sé que es una mujer trabajadora, que está criando sola a dos niñas excepcionales.
Mi empresa tiene un programa de becas y apoyo para familias con un potencial especial. Y ustedes, sin duda, lo tienen. Mónica se cruzó de brazos. Su orgullo era un muro visible. No necesitamos caridad, señor. Nos las arreglamos. No es caridad, insistió Alejandro, su voz suave pero firme. Es una inversión en el talento y la fortaleza que veo aquí. Me gustaría ofrecerle un puesto en mi empresa. Un trabajo de asistente administrativa en una de nuestras oficinas centrales. El sueldo sería 3 veces lo que gana ahora, con un seguro médico completo para usted y las niñas, y horarios flexibles para que pueda pasar tiempo con ellas. Mónica se quedó sin habla. Lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La oferta era tan desmesurada, tan fuera de toda lógica, que solo podía ser una cosa, una trampa. ¿Por qué?, preguntó, su voz un susurro cargado de sospecha. ¿Por qué haría usted algo así por unas desconocidas? Nadie hace algo así. Alejandro sabía que este era el momento crucial. Tenía que ser honesto, o al menos, una versión de la honestidad que ella pudiera aceptar. Porque su familia me recordó algo que yo perdí hace mucho tiempo, dijo, y las palabras salieron con una sinceridad que lo sorprendió. Yo también tuve una hija, se llamaba Isabella, y ella también amaba a los animales. Ver a sus hijas luchando por cumplir una promesa me hizo darme cuenta de lo vacía que se ha vuelto mi propia vida. Ayudarlas a ustedes no es caridad para mí. Es una forma de honrar la memoria de mi hija. Es algo que necesito hacer. La mención de su hija fallecida pareció derribar el muro de Mónica. Vio el dolor genuino en los ojos de aquel hombre rico y poderoso, y reconoció en él un eco de su propio sufrimiento. La desconfianza no desapareció por completo, pero fue reemplazada por una confusa empatía. Aún así, el orgullo es una bestia difícil de matar. Durante los días siguientes, comenzó una batalla silenciosa. Mónica no aceptó la oferta de inmediato. Dijo que tenía que pensarlo. Alejandro no la presionó. En cambio, siguió visitándolos con la excusa de Naranjito. Llevaba pequeños regalos, libros de arte para las niñas cuando descubrió que les encantaba dibujar, una cesta de frutas exóticas para Mónica. En cada visita, construía pacientemente un puente de confianza. Hablaba con las niñas sobre la escuela. Escuchaba a Mónica hablar de sus trabajos, del cansancio, de la lucha diaria. Nunca mencionaba a Mateo directamente, pero su presencia estaba en cada rincón del apartamento, en las fotos, en la tristeza que velaba los ojos de Mónica, en el silencio que a veces caía entre ellos. La crisis principal, sin embargo, no llegó por donde Alejandro esperaba. No fue el orgullo de Mónica ni la desconfianza lo que provocó el clímax, sino la cruda realidad que los había estado acechando todo el tiempo. Una tarde, casi una semana después de su primera visita, Alejandro llegó y encontró la puerta del apartamento abierta. Oyó sollozos desde dentro. Entró con cautela y encontró a Mónica sentada en la pequeña mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Las gemelas estaban a su lado, abrazándola, con los rostros pálidos de miedo. Sobre la mesa, un papel oficial con un sello rojo. Una orden de desalojo. «Mónica, ¿qué es esto?», preguntó Alejandro con suavidad. Ella levantó el rostro, devastado. La máscara de fortaleza se había hecho añicos. «Es el dueño del edificio. Las deudas del hospital. Usé el dinero de 3 meses de alquiler para pagar una de las últimas quimioterapias de Mateo. Pensé que podría ponerme al día, pero no he podido. Nos da una semana para pagar todo lo que debemos, o nos echa a la calle». La noticia golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Era la consecuencia directa de la tragedia, la onda expansiva del dolor que seguía destruyendo sus vidas. «He fracasado, señor Montes», sollozó Mónica, su voz rota. «Le fallé a mi hijo. No pude salvarlo. Y ahora ni siquiera puedo mantener un techo sobre las cabezas de mis hijas. Soy un fracaso». «No eres un fracaso», dijo Alejandro, arrodillándose frente a ella, un gesto que habría sido impensable para él una semana antes. «Eres una heroína. Has luchado con una fuerza que yo no puedo ni imaginar». Fue entonces cuando la presa se rompió por completo. En ese momento de vulnerabilidad total, la verdad completa salió a borbotones. Mónica le contó todo. El diagnóstico, los 2 años de hospitales, las noches sin dormir, la esperanza que se desvanecía.
la culpa aplastante de no tener suficiente dinero para comprarle más tiempo a su hijo. Y entonces, las niñas, al ver el dolor de su madre, finalmente compartieron el resto del secreto. «Fue por la factura», dijo Valentina en un susurro. «Oímos a mamá llorar por los 50.000 pesos. Dijo que era la última deuda de Mateo». «Y Mateo nos hizo prometer», continuó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dijo que Naranjito era su mejor amigo y que no quería que se quedara solo cuando él se fuera al arco iris. Nos dijo que teníamos que enviar a Naranjito con él para que jugaran juntos. Pero no podíamos simplemente dejarlo ir», explicó Valentina. «Pensamos que si pagábamos la última deuda de Mateo vendiendo a Naranjito por el mismo precio, entonces el alma de Mateo estaría en paz, y Naranjito sería libre para encontrarlo». El clímax de la crisis no fue el grito ni la violencia. Fue ese susurro, la confesión de una lógica infantil tan pura y desgarradora que silenció todo lo demás. Era la culminación de su investigación, la verdad completa, más dolorosa y hermosa de lo que había imaginado. Se había convertido en parte de su círculo de dolor, en el único extraño que conocía el significado sagrado de su ritual. Alejandro sintió que su propio corazón se rompía, no de pena, sino de una abrumadora oleada de empatía. Se levantó, sacó su teléfono y marcó un número. «Morales, soy yo. Necesito que hagas una transferencia ahora mismo. Quiero que compres el edificio de apartamentos de la calle de las Flores Olvidadas, número 12. Usa la cuenta de la fundación. Y una vez que sea nuestro, cancela cualquier deuda o procedimiento de desalojo contra la inquilina del 3B, Mónica Rojas. Inmediatamente». Colgó el teléfono. Mónica y las niñas lo miraban, atónitas. «Nadie os va a echar de vuestra casa, Mónica. Nunca». Luego se agachó para quedar a la altura de las niñas. Las miró a los ojos, con una seriedad y una ternura que nunca había sabido que poseía. «Sofía, Valentina, lo que hicisteis por vuestro hermano es lo más valiente y hermoso que he visto en mi vida. Cumplisteis vuestra promesa, pagasteis su deuda, lo liberasteis, y ahora Naranjito está a salvo conmigo. Mi trabajo, como su nuevo guardián, es cuidarlo lo mejor posible aquí en la tierra, en honor a Mateo». Validó su magia. No la trató como una fantasía, sino como la verdad sagrada que era para ellas. Vio un destello de paz en sus ojos, un alivio que iba más allá del dinero o del desalojo. Era el alivio de ser comprendidas. La crisis inmediata había pasado. El peligro del desalojo se había evaporado con una llamada telefónica. Pero lo más importante era que el muro de secretos y desconfianza se había derrumbado. Estaban los cuatro, en medio de aquel pequeño apartamento, unidos por la verdad, el dolor y la memoria de un niño de 6 años. La oferta de Alejandro ya no era una propuesta de negocios o un acto de caridad, era un pacto. El peligro había pasado, pero él sabía, con una certeza absoluta, que la verdadera jornada, la de sanar y reconstruir una nueva forma de familia, no había hecho más que empezar. Los meses que siguieron a la crisis del desalojo no fueron una explosión de felicidad instantánea, sino más bien el lento y cuidadoso amanecer tras una noche de tormenta. La vida de la familia Rojas y la de Alejandro Montés comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado, tejiendo un nuevo tejido social a partir de los hilos rotos de sus respectivas tragedias. Mónica comenzó su nuevo trabajo en la sede central de Montes Corp. Los primeros días fueron un desafío abrumador. El edificio en sí era un monolito de cristal y acero, un símbolo de un mundo de poder y riqueza que le era completamente ajeno. Se sentía pequeña e inadecuada, rodeada de ejecutivos con trajes caros y un aire de confianza innata. Temía ser vista como el proyecto de caridad del jefe, una intrusa en un ecosistema que no le correspondía. Pero Alejandro, con una sabiduría que no sabía que poseía, había orquestado su integración con una delicadeza magistral. No la puso bajo su supervisión directa, sino en el departamento de administración, bajo la dirección de una mujer mayor y sensata llamada Inés, a quien Alejandro había informado confidencialmente que Mónica era una empleada con un enorme potencial oculto que merecía una oportunidad. Mónica, libre de la presión de la mirada directa de Alejandro, se sumergió en el trabajo. Su innata inteligencia, su meticulosidad
y la misma ética de trabajo incansable que había aplicado para sobrevivir, ahora la aplicaba a la organización de archivos, la coordinación de agendas y la gestión de la logística de la oficina. Pronto, su miedo fue reemplazado por la competencia. Su supervisor y compañeros empezaron a valorar su eficiencia y su actitud tranquila y resolutiva. Un día, Alejandro pasó por su departamento con el pretexto de buscar un archivo. Vio a Mónica al teléfono, manejando con calma una complicada crisis logística con un proveedor. Lo hizo con una autoridad y una profesionalidad que la hacían irreconocible de la mujer rota que había encontrado llorando en la cocina de su apartamento. Cuando ella colgó, él simplemente asintió, una leve sonrisa de genuino respeto en sus labios. No era una sonrisa de un benefactor a su protegida, sino la de un CEO a una empleada valiosa. En ese simple gesto, Mónica sintió que recuperaba una parte de sí misma que creía perdida para siempre, su autoestima profesional. Para Sofía y Valentina, el cambio fue aún más profundo. Liberadas del peso de su misión secreta y de la angustia financiera que había nublado su infancia, pudieron, por primera vez en 2 años, ser simplemente niñas. Alejandro, fiel a su promesa, se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban. Les compró los mejores materiales de arte, y las niñas pasaban horas dibujando y pintando, su talento floreciendo en un torrente de colores. Sus dibujos, antes dominados por la figura de su hermano y los símbolos de su duelo, empezaron a llenarse de escenas de la vida cotidiana, de parques, de Naranjito jugando, de su madre sonriendo. Alejandro se convirtió en una presencia constante y tranquila en sus vidas. Al menos 3 veces por semana, cambiaba las reuniones de negocios de última hora por visitas a la calle de las Flores Olvidadas. A veces llegaba con pizzas y se sentaban en el suelo a cenar mientras veían una película. Otras veces, ayudaba a las niñas con sus deberes de matemáticas, descubriendo con sorpresa que tenía una paciencia que jamás había aplicado con sus propios hijos. Escuchaba sus historias del colegio, sus peleas triviales, sus sueños. Su ático, antes un sepulcro de silencio, ahora tenía una nueva vida. Naranjito, que crecía rápidamente hasta convertirse en un gato joven y elegante, era el rey indiscutible del lugar. Alejandro les enviaba a las niñas fotos y vídeos del gato casi a diario. Naranjito durmiendo sobre su portátil. Naranjito persiguiendo el punto de un puntero láser por el salón. Naranjito mirando las luces de la ciudad desde el ventanal. El gato era el puente que los mantenía conectados, el símbolo vivo de la promesa que los había unido. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida en su mundo profesional. Sus socios y ejecutivos notaron el cambio. El implacable y frío magnate parecía más humano. Se tomaba tiempo para preguntar por sus familias. Escuchaba más de lo que hablaba. Y, para asombro de todos, empezó a delegar más, a entender que no todos los problemas del mundo requerían su presencia directa. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde. Su equipo legal había conseguido una reunión crucial con un consorcio japonés para la que podría ser la mayor adquisición en la historia de Montes Corp. Era un acuerdo que lo posicionaría como el líder indiscutible del sector en toda Latinoamérica. Un acuerdo por el que, 6 meses antes, habría sacrificado cualquier cosa. Pero la reunión se había programado para el mismo día y a la misma hora que la primera obra de teatro escolar de Sofía y Valentina desde la muerte de su hermano. Ellas le habían pedido, con ojos tímidos y esperanzados, que fuera. «No es un papel importante», había dicho Sofía. «Somos árboles en el bosque». Pero él sabía que su presencia allí era más importante que cualquier papel protagonista. «Elena», dijo Alejandro a su asistente esa mañana, «cancela mi agenda para esta tarde a partir de las 3 y rechaza la reunión con el consorcio. Pide que la reprogramen para la semana que viene. Si no pueden, mala suerte». Elena se quedó paralizada. «Señor, ¿rechazar la reunión con los japoneses? Han volado exclusivamente para esto. Podríamos perder el acuerdo». Alejandro la miró, no con la ira de antes, sino con una calma absoluta. «Hay árboles en un bosque que son más importantes que cualquier edificio que podamos construir, Elena. Reprográmala». Esa tarde, se sentó en una pequeña silla de plástico en el auditorio de una escuela pública, un lugar que olía a polvo y a cera para pisos.
Vio a Sofía y a Valentina en el escenario, disfrazadas de árboles, moviendo sus ramas de cartulina con una seriedad adorable. Cuando lo vieron entre el público, sus rostros se iluminaron con una sonrisa tan radiante que valía más que los $1.000 millones del acuerdo que había puesto en riesgo. En ese momento, supo que sus valores habían cambiado para siempre. La riqueza ya no era el objetivo. Era, como mucho, una herramienta para proteger lo que ahora consideraba verdaderamente valioso. Su transformación, sin embargo, necesitaba un último paso: hacer las paces con su propio pasado. La vieja mansión, la casa donde había sido feliz con su esposa y con Isabela, seguía cerrada, vendida a una de sus propias empresas holding para no tener que lidiar con ella. Era una herida física en el mapa de su vida. Un sábado soleado, se llevó a Mónica y a las niñas en su coche. No les dijo a dónde iban. Condujo hasta el lujoso y frondoso barrio residencial donde se encontraba la casa. Al detenerse frente a las imponentes puertas de hierro forjado, Mónica lo miró con confusión. «¿Qué es este lugar, Alejandro?» «Era mi casa», dijo él, su voz un poco ahogada. «Donde vivía con mi familia». Abrió las puertas con un control remoto y condujo por el camino de entrada cubierto de maleza. La casa era magnífica, de estilo colonial, pero el jardín estaba salvaje y la pintura de las paredes exteriores empezaba a descascararse. Parecía dormida, atrapada en un sueño triste. «Nadie ha vivido aquí en 5 años», explicó, mientras abría la pesada puerta principal. El interior estaba cubierto de sábanas blancas, como fantasmas protegiendo los muebles. El aire estaba viciado y quieto. Alejandro sintió la habitual punzada de dolor, pero esta vez fue diferente. No estaba solo. Las niñas, en lugar de sentirse intimidadas, entraron con una curiosidad infantil. «¡Wow! Es como un castillo», exclamó Valentina. Empezaron a correr por el enorme vestíbulo, sus risas rompiendo el silencio de años. Empezaron a levantar las sábanas, descubriendo un piano de cola, un sofá enorme, una larga mesa de comedor. Por primera vez, el sonido en esa casa no era el eco de sus recuerdos dolorosos, sino el sonido vivo y presente de la alegría infantil. Mónica caminaba a su lado, en silencio, sintiendo el peso de la historia del lugar. Vio un pequeño columpio en el jardín trasero, oxidado y quieto. Vio la marca de altura de un niño en el marco de una puerta. Comprendió que no la había llevado allí para impresionarla con su riqueza, sino para compartir con ella su vulnerabilidad. Alejandro las llevó al segundo piso, a la habitación de Isabela. Estaba exactamente como la había dejado. Una casa de muñecas, peluches en la cama, dibujos infantiles pegados en la pared. Él se detuvo en el umbral, incapaz de entrar. Pero Sofía y Valentina entraron. No tocaron nada, solo miraron con un respeto solemne. «Era muy bonita», dijo Sofía, mirando un retrato de Isabela en la mesita de noche. «Le habría encantado Naranjito», añadió Valentina. Y en lugar de sentir dolor, Alejandro sintió una extraña paz. Era como si la presencia de las gemelas estuviera tendiendo un puente entre su pasado perdido y un posible futuro. Vio a Mónica mirándolo desde el pasillo, sus ojos llenos de una profunda comprensión y compasión. Pasaron toda la tarde allí, limpiaron un poco, abrieron las ventanas para que entrara el aire fresco. Las niñas corrieron por el jardín, descubriendo un escondite secreto detrás de unos arbustos. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía como una tumba. Se sentía como un hogar esperando despertar. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento de la calle de las Flores Olvidadas, después de acostar a las niñas, Alejandro se sentó con Mónica en la pequeña cocina. «Mónica», comenzó, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Durante 5 años he vivido como un fantasma. Mi casa era una tumba, mi ático una celda de lujo. El dinero era mi única compañía. Y entonces os encontré. O quizás vosotros me encontrasteis a mí». La miró a los ojos. «Vosotras 3, y la memoria de Mateo, me habéis devuelto la vida. Me habéis enseñado que un hogar no son las paredes, sino las personas que lo habitan. Y mi casa hoy ha vuelto a tener vida gracias a vosotras». Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje para la oferta final. «Sé que esto puede sonar precipitado o una locura, pero ya no quiero que sea mi casa.
quiero que sea nuestro hogar. Quiero que tú y las niñas vengáis a vivir conmigo, no como mis empleadas, ni como mis protegidas, como mi familia, la familia que elijo y que espero que me elija a mí. Mónica lo miraba, las lágrimas brillando en sus ojos. Alejandro, eso es. No te estoy pidiendo matrimonio, se apresuró a aclarar él. Te estoy pidiendo que formemos un equipo, una familia. Permíteme ayudarte a darles a Sofía y a Valentina el futuro que merecen, un futuro sin miedo y lleno de oportunidades. Y permitidme a mí volver a ser un padre, un amigo, una persona completa. Me gustaría, si me lo permites, convertirme en su tutor legal, para asegurar su futuro pase lo que pase, para que seamos, en todos los sentidos, una familia. Mónica lloró en silencio por un momento, pero no eran las lágrimas de tristeza o desesperación de antes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor profundo y tranquilo que había crecido entre ellos. No tenemos nada que ofrecerte a cambio, Alejandro. Somos... Ya me lo habéis dado todo, la interrumpió él con suavidad. Me habéis salvado de mí mismo. Ella asintió, una sonrisa temblorosa en sus labios. Sí, susurró. Sí, queremos ser tu familia. 6 meses después. El sol de la tarde bañaba el jardín de la mansión, ahora impecablemente cuidado y lleno de flores vibrantes. La escena no podía ser más diferente de aquella tarde gris en la esquina de una calle olvidada. Alejandro no estaba en su coche, ni llevaba un traje caro. Estaba en el césped, en mangas de camisa, lanzando una pequeña pelota de juguete. Sofía y Valentina, vestidas con ropa de colores vivos, corrían y reían, intentando quitarle la pelota a un elegante y juguetón gato naranja, Naranjito. Mónica los observaba desde el porche, sentada en una cómoda silla de mimbre con una taza de té en las manos. Su rostro ya no estaba marcado por el cansancio y la preocupación. Irradiaba una paz y una serenidad que la hacían parecer años más joven. Ya no era solo la empleada o la superviviente, era la matriarca de aquel hogar feliz. Sofía, sin aliento de tanto reír, se dejó caer en el césped junto a Alejandro. «¿Sabes, Alejandro?», dijo, mirando al cielo azul. «A veces pienso en Mateo». Alejandro dejó de jugar y la miró con ternura. «¿Sí? ¿Y qué piensas?» «Pienso que no se fue al arco iris», dijo ella con una sabiduría tranquila. «¿No?», preguntó él. Valentina se acercó y se sentó al otro lado. «No, porque el arco iris no es un lugar al que te vas. Es algo que construyes». Miró a su alrededor, a su hermana, a Mónica en el porche, a Alejandro, al gato naranja que ahora se acurrucaba en el regazo de su nuevo padre. «Esto», dijo, su pequeña mano haciendo un gesto para abarcar la escena. «Esto es nuestro arco iris. Y Mateo está aquí con nosotros». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de una felicidad tan pura y abrumadora que casi no podía contenerla. Abrazó a las 2 niñas con fuerza. Miró a Mónica, que le devolvió la mirada con todo el amor y la gratitud del mundo. Había encontrado el camino, no el camino al arco iris de la fantasía infantil, sino el camino de vuelta a la vida, a la conexión, al amor. Su descubrimiento, siguiendo a 2 niñas desesperadas en una calle cualquiera, no solo había cambiado sus vidas, había reconstruido la suya. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, supo con certeza que había encontrado una riqueza que ningún dinero podía comprar. Un hogar, una familia, un milagro nacido de una promesa sagrada.